La palabra espiritualidad tiene una historia profunda en la cultura que nos heredaron los ocupantes españoles, porque nos llega la idea del espíritu ya como algo totalmente ligado a la religión católica, ¿no? Y justamente tenemos que hacer un poco de arqueología y de construir esta idea del espíritu y de la espiritualidad, porque ese espíritu que nos llega es un espíritu masculino y es parte de la Trinidad católica, de cómo se concibe la divinidad, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Pero históricamente el espíritu venía de una dimensión femenina asociada a la sabiduría, y la voz espíritu tenía una razón de la antropología bastante tangible y material, es decir, espíritus tiene que ver con el aliento, la voz misma del expirar, aspirar, tiene que ver con ese sonido del espíritu. Y la voz espíritu, como se estableció en la religión católica, es producto de una perversión de la traducción, porque en el hebreo y en palabras antiguas de los testamentos existe la palabra ruaj, ¿sí? En una concepción hebrea donde la oposición fundamental para comprender lo humano es entre el ruaj, ¿no?, que es esta dimensión de aliento, y esta dimensión de la divinidad menos ligada a lo tangible, y la parte propiamente de la carnalidad, ¿sí?, de la carne, que no del cuerpo, ¿sí? Y se tenía una noción del ser humano completo, garganta, pecho, etcétera, como nefesh, ¿no? Entonces esa concepción es muy interesante, porque en esa concepción cada una y cada uno de nosotros somos nuestra propia carnalidad, y esa carnalidad merece respeto y tenemos esa dimensión divina. Pero cuando San Pablo, que tenía el dominio de lo hebreo, el dominio de lo griego y la entrada a la creación del universo católico cristiano, ¿no?, entonces se cambian las cosas, porque no todo mundo tenía su competencia, y cuando eso va pasando hasta San Agustín se pervierten los términos y va quedando esta noción del espíritu, y también la oposición entre cuerpo y alma, que es dualista y no tiene que ver nada con la idea de la integralidad del ser humano hebreo, ¿no? Leonardo Boff escribe textos bellísimos sobre la espiritualidad, y él dice que la espiritualidad tiene que ver con una dimensión profunda, ¿sí? Tenemos la parte interior, la parte exterior, dice, y él la profundidad, ¿sí? La profundidad tiene que ver para él con la espiritualidad, de algún modo con la conciencia, ¿sí?, con aquello también que nos rebasa, ¿no? Pero la espiritualidad en la tradición de Occidente
se ha entendido de dos maneras diferentes. Una muy hegeliana tiene que ver con la razón, con lo que podemos hacer con nuestra dimensión racional, ¿no? Pero otra que para nosotros es fundamental en el Siet es cómo hacemos sentido de la vida, cómo nos conectamos con esa profundidad de voz en la interioridad, cómo encontramos en ese sentido de la vida algo que nos rebasa en conexión con los demás, con todos los seres, con el universo y con ese aspecto trascendente que nunca podemos agotar, que es misterio, ¿no?, en la espiritualidad. Y esa espiritualidad para nosotros es muy importante entenderla en función de la diversidad cultural, porque a esa dimensión de sentido, de conexión, de trascendencia, de divinidad, cada uno, cada una lo alcanza por las vías que su cultura y su historia la ha constituido, así como ha constituido, sí, un compartir de la razón, pero diversos contextos e historias de lo racional. Entonces, esa espiritualidad para nosotros es parte fundamental de la vida, porque el capitalismo ha generado una condición enferma, y también el socialismo burocrático, porque han desdeñado la dimensión de la profundidad, la dimensión espiritualidad, y la dimensión de la espiritualidad es fundamental para trascender, para la salud, para conseguir otra forma de buen vivir, ¿no? Y nosotros buscamos sanar a partir de esa conexión profunda y radical con lo espiritual. Hola, soy Josefina Guzmán Díaz. Estoy a cargo del Centro de Investigación y Estudios Transmodernos, CIET. Y bueno, pues para mí la espiritualidad es el estado de la conciencia amorosa. La espiritualidad es un proceso que tiene que ver con la conciencia, pero principalmente con la conciencia amorosa, porque podemos tener conciencia y podemos hacer desde la conciencia muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, hacer con conciencia algo que está mal, hacer con conciencia daño, hacer con conciencia cosas con dolo, o sacar provecho de una situación con conciencia. La espiritualidad es esa conciencia amorosa, y esa conciencia amorosa empieza cuando nosotros empezamos a reconocer nuestras emociones y nuestra condición profunda del ser. Es decir, la religión no implica espiritualidad. La religión es un estado donde cedemos eso que nos corresponde, se lo cedemos a una institución religiosa, a una iglesia, o la religión es un intermediario entre el ser humano y su conciencia y su espiritualidad. Pero cuando nosotros asumimos ese crecimiento, ese estado de la conciencia, es el primer acto espiritual. Cuando yo decido que yo soy dueña de mi estado, de mis emociones, de mi estado físico, de mi estado mental, de mi estado espiritual, de mi estado emocional. Entonces, cuando nosotros asumimos con conciencia que soy producto de esa condición, cuando asumimos con conciencia de que la enfermedad es algo que yo atraje a mi vida, que la desdicha es algo que yo atraigo a mi vida, que el menosprecio, que soy todo lo que atraigo a mi vida, entonces es el primer acto de conciencia. Mucha gente tiene conciencia y se mira al espejo y dice, qué fea estoy, o hace una acción y dice, qué estúpida, ¿cómo pude haber hecho esto? Bueno, ese es un primer estado de conciencia, pero la espiritualidad es cuando esa conciencia se transforma en amor.
La espiritualidad tiene el nodo de sentido, es como una moneda de dos caras. Claro que no es la única forma de verlo. De un lado tiene la conciencia y del otro lado el amor. La espiritualidad es esa parte que nos conecta con el todo, nos conecta con nosotros mismos a través de la respiración, y a través de la respiración nos conecta con Dios, y a través de Dios y de la respiración nos conecta con el amor, y a través de la conexión con mi conciencia, con Dios, con el amor, también me conecta con la alegría, con el gozo de vivir, con el estar, con el ser. Y como resultado de ese estado de conciencia, pues viene la solidaridad, el servicio, viene la condición de acompañar a otros en el sufrimiento, en el gozo, en el hacer familia, en el hacer comunidad. Todo eso es parte de un proceso contundente de desarrollo de la espiritualidad. Para empezar a ser espirituales, lo primero que hay que hacer es aprender a respirar, porque la respiración nos conecta con nuestro yo, con nuestro estado más profundo, ¿sí? La respiración es la vida. Yo siempre les digo a las personas con las que convivo, siempre les digo, la respiración es Dios, la respiración es la vida, la respiración es la alegría, es el amor. Porque si no hay respiración no hay nada, es la posibilidad de ser. Entonces una persona que quiere empezar a ser espiritual, lo primero que tiene que hacer es empezar a respirar. Después de la respiración viene este encuentro, porque la respiración permite que todo tu organismo esté en equilibrio y esté sano. Y te empiezas a encontrar con todas aquellas personas que respiran igual que tú y que pueden sentir a través de la respiración el amor, y que pueden sentir a través de la respiración la divinidad. Entonces, tal vez el asunto de la falta de espiritualidad, cuando la gente dice si Dios existe, si Dios no existe y todo eso, tiene que ver con que no respiras, porque en el momento en el que respiras, aprendes que todo eso no tienes que buscarlo en el cielo o abajo en la tierra o en otro planeta. Te das cuenta que la espiritualidad está dentro de ti mismo, ¿no? Entonces, por eso es muy importante que la gente que quiere iniciar un proceso de espiritualidad, lo primero que tiene que saber es que lo único que necesita es respirar. Que todo se consigue con la respiración. Que el acto más profundo de amor que puedes tener contigo mismo es respirar. Entonces, para mí, la espiritualidad es la conciencia amorosa a través de la respiración. Ser espiritual nos habla de tener la capacidad de comunicarnos con esa divinidad, con esa energía creadora de todo lo que conocemos. Y esta espiritualidad se puede llevar a cabo de muchas formas, ¿sí? Tal vez nosotros nos tocó, pues no sé, nacer en un país que tiene sus bases en un sistema de creencias religioso que es el cristianismo. Sin embargo, hay que entender que religión y espiritualidad no es lo mismo, ¿sí? Y que una persona puede ser sumamente religiosa, pero no precisamente eso la convierte en una persona espiritual. Si nos remontamos a ubicar la cuestión hindú, por ejemplo, ellos hablan del famoso Paramatma, donde una pequeña partícula entra a nosotros y se le conoce como Atma. Eso, exactamente, si lo equiparamos, es algo sumamente similar, donde nos dice que una persona o que la espiritualidad es saberme conectado o saberme en conexión o en función
de esa energía más grande, ¿sí? De eso que está allá afuera, que es omnipotente, que es omnipresente, y que todas las personas, nos guste o no, tenemos la capacidad de poder desarrollar esa espiritualidad, esa conexión. Mire, ser espiritual pudiera ser seguir o tener cierto tipo de pautas que nos ayuden, como les decía hace un momento, a estar en conexión con esa fuente. Hay personas que encuentran en el rezo, en la plegaria, una forma de generar espiritualidad, ¿sí? Hay otras personas que lo hacen a través de estar en contacto con la naturaleza, los árboles, los animales. Hay algunas otras que lo hacen a través de cuestiones de caridad, cuestiones de ayuda, ¿sí? De hecho, cualquier acto, cualquier acción que nosotros llevemos a cabo se podría denominar espiritual, siempre y cuando nosotros tengamos la conciencia de que lo estamos haciendo bajo esa situación, porque muchas de las acciones que hacemos durante el día son inconscientes o son hechas a través de una cuestión cíclica en la cual no reconocemos esa energía divina, donde se utiliza mucho o nosotros utilizamos mucho el ritualizar. ¿Qué es ritualizar? Sabernos prender un fuego, darle una intención, saber prender un incienso, darle una intención. ¿Para qué es ese incienso? No es, y creo que me adelanto tal vez un poco, pero el ser espiritual no es prender inciensos a lo idiota por toda la casa, ni ataviarme de joyas, ni andar vestido con camisones largos y tener el pelo embarañado y una gran barba, ¿no? Eso no denota espiritualidad. Ya lo decía el Buda, ¿no? Si a ustedes eso les gusta, pues qué chido, ¿no? Pero yo no necesito de eso para saberme en conexión conmigo mismo y con esa energía que está allá afuera. Decía en algún momento en un documental muy interesante que se llama Humano, decía el chamán que está guiando a esta persona, ¿no? ¿Cómo vas a saber qué ofrendarle a la tierra si no conoces su idioma? No sabes cómo la Pachamama habla. Y si no sabes cómo habla, ¿cómo le quieres entender? ¿Cómo le quieres ofrendar? ¿Cómo le quieres dar un regalo a la tierra si no conoces su idioma? Justamente para nosotros poder desarrollar la espiritualidad, tenemos que entender ese idioma. Y ese idioma solamente se desarrolla con la práctica. Ese idioma, ese canal de comunicación, solo se puede desarrollar si nosotros practicamos, si nosotros confiamos y si nosotros tenemos por ahí esa palabrita que tanto conflicto nos puede generar, es tener fe. Porque en la cuestión de la fe es creer en algo que tal vez no vamos a poder ver ni a poder fotografiar, pero que sí podemos sentir, que sí podemos percibir. Y creo que esa es la gran sutileza entre lo que es ser espiritual y lo que es no ser espiritual. Y también la gran diferencia entre una cuestión de religión y una cuestión de espiritualidad. Una persona que realmente se considere espiritual debe de empezar, lo primero que deja de hacer no es ayudar a los demás, ni es hacer donaciones, ni es hacer prácticas devocionales. Lo primero que una persona espiritual tiene que hacer es dejar de dañar a su entorno, dejar de dañar a sus hermanos, a su pareja, y lo esencial, dejar de dañarse a sí mismo. Cuando uno comienza a dejar de dañarse, creo que es el primer paso para ser espiritual, porque estás reconociendo que en el interior y en el exterior hay algo que tiene que ser respetado, hay algo que tiene que ser venerado, hay algo que tiene que ser alimentado de una manera más amorosa o de una manera correcta, éticamente hablando, ¿no? Digamos, de la espiritualidad, cada uno, cada una la vivimos de distintas formas, pero es un concepto que tenemos todos y que lo vivimos todos, queramos o no queramos, ¿no?
solamente que muchas veces nos enfocamos más en el tema materialista, un poco la cuestión económica, un poco más las relaciones interpersonales, las dolencias, las afecciones, etc. Entonces, creo que la espiritualidad como concepto debe de ser personal, cómo se vive, no cómo se debería de vivir. Yo creo que no se puede como categorizar en lo personal, así lo pienso, porque cada uno tenemos procesos de vida distintos, ¿no? Entonces lo que a unas personas les gusta, a otras personas no. Por eso hay muchas formas de pensar, hay muchos rituales, ¿no? Están las ceremonias del Camino Rojo, las tradiciones amerindias, están los budistas, están los católicos, entonces hay muchas formas de relacionarse con la espiritualidad, solamente que hay que encontrar la propia, ¿sí? O sea, te digo, no se puede como categorizar, simplemente es observarse a sí mismo, como sentirse un poco y ver qué es lo que a uno más le llama, ¿no? A uno más, qué es lo que más lo hace ser un mejor ser humano en todos los niveles, una cuestión personal, una cuestión familiar, una cuestión social y humana. Tú, si vinieras conmigo y te dijera qué es la espiritualidad, más bien a ti que te llama, ¿no? Como a cada persona que nos llama o que nos conecta. Porque pues al final hemos estado como inmersos en que la vida espiritual tiene que ser una vida, digamos, religiosa. Lo mencionaba Ricardo, un templo, una iglesia, hemos como pensado que solamente la espiritualidad se vive dentro de estas instituciones, pero que en realidad es solamente una forma de conectarnos, ¿no? Preguntar a la persona o a ti mismo qué es lo que a mí me conecta con aquello, ¿sí? Y por eso hay miles de cosas, ¿no? Hay meditaciones, hay rituales, etcétera, etcétera. Entonces, aquello que me conecta más allá de mí con aquello más grande, creo que es una cuestión muy, muy personal, en vez de seguir reglas, y esto debería de ser porque así debe de ser. La espiritualidad no es una religión de ningún tipo. Somos libres de escoger lo que nos acomoda, pero si en esa religión no somos felices, no amamos y nos sentimos amados, entonces no estamos espiritualmente bien. No hemos encontrado la espiritualidad. La espiritualidad es cuando amamos a las demás personas, cuando sentimos su dolor, cuando nos sentamos a su lado y sin decir nada podemos transmitir ese te amo, siente mi fuerza para que puedas fortalecer la tuya. Con una mirada, con un guiño, con una sonrisa podemos transmitir a cualquier ser humano que no sea conocido, que no sea tu familia, porque obviamente a nuestra familia le amamos y le abrazamos, pero a otras personas tal vez solo les miramos o solo en silencio nos acercamos y podemos transmitirle eso que hay dentro de nosotros. Eso es espiritualidad. ¿Qué no es espiritualidad? Cuando queremos que las cosas sean a nuestra manera, cuando queremos que los demás cambien y no alcanzamos a ver que cada uno estamos en un aprendizaje diferente. Cuando amamos a alguien, le aceptamos como es, porque el cambio, si tiene algún cambio, las personas mismas lo hacen, pero no porque tengan que ser de una u otra manera. Simplemente cuando entramos en la vibración del amor,
todo es aceptado y no hay juzgamientos de ningún tipo. Creo que realmente en muchos de nosotros está el miedo, y cuando hay miedo buscamos encontrar cosas materiales para poder sustituir o llenar ese algo que está dentro de nosotros, y entonces pensamos que si compramos una bolsa bonita y entre más cara pudiera llenar un espacio, y sí, puede ser posible, pero después de que compran 20 bolsas aún no llenan ese espacio, y después de que compran 20 pares de zapatos aún no está lleno ese espacio. Hay muchas personas en todo el mundo que pudieran estar descalzos y sonríen cuando tocan la tierra con los pies, y son felices y no tienen zapatos. Y muchas personas que tienen muchos zapatos dicen, pobres, pero no, realmente son felices. La carencia la vemos cuando la carencia está en nosotros. No nos damos cuenta que lo que vemos no es lo que está allá afuera, es lo que está dentro de nosotros. Y cuando queremos cambiar a alguien, no queremos cambiar a esa otra persona. Queremos cambiar lo que hay dentro de nosotros, pero no nos damos cuenta. Y cuando llega la espiritualidad a nosotros, nos damos cuenta que tampoco debemos de juzgarnos. Llega ese amoroso perdón, o es que no hay nada que perdonar, es un aprendizaje, es un me acepto, me amo como soy, y si algo no fue correcto, hoy que tengo vida, tengo la oportunidad de cambiarlo, siendo amoroso primero conmigo mismo, y después inmediatamente como una fuente, ese amor se genera e irradia para todos aquellos que están en mi entorno, y los que no están cerca de mí también reciben ese amor. No nos damos cuenta que estamos conectados, y ese sentimiento se hace colectivo, tanto de miedo como de amor. Hay esa parte que tiene miedo, pero también hay la otra parte que tenemos esa fuerza, ese amor, y la transmitimos a través de esas venas que no son visibles. Y yo pienso que pronto, en algún momento, siempre es más fuerte esa vibración amorosa, y pronto todos vamos a despertar, y pronto todos entraremos en esa espiritualidad que está dentro de nosotros, no está en ningún otro lugar, está dentro de nosotros. Y cuando empezamos a tener esa paz, ese contento porque hace calor, porque hace frío, porque está lloviendo o porque no llovió, cuando aceptamos todo lo que está en ese momento frente de nosotros, cuando alcanzamos a mirar el movimiento de una hoja, cuando vemos un pajarito cantar, cuando vemos a un niño que juega y sonríe, las cosas están caminando. Cuando no nos damos cuenta de nada, y nuestra prisa por hacer tantas cosas nos tienen un estrés sometido, y tenemos ese nervio en el estómago, es cuando se detiene ahí y no salimos. Es como caminar en un círculo y decimos, ¿por qué? O sea, siempre me tropiezo con lo mismo. No es que nos tropecemos, es solamente respira. Cierra tus ojos y siente lo que hay dentro de ti, siente tu corazón. Todos tenemos miedo, pero siempre hay alguien que, aunque no esté cerca de ti, amorosamente está junto a ti.